honor presentar al panel A, Actualización en Terapia Génica en México, contando con la distinguida participación de la doctora Melania Abreu, el doctor Rodrigo Matsui, la doctora Pilar Pichardo, el doctor Jaime López y el doctor Jonathan Magaña. Me complace presentar la distinguida presencia de la doctora Melania Abreu. La doctora Melania Abreu es médica cirujana por la Universidad Panamericana, especialista en genética médica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez, maestra en ciencias biológicas por la Facultad de Ciencias de la UNAM. La doctora Abreu es una de las pioneras en el diseño de pruebas basadas en la variabilidad genómica de la población mexicana. Es miembro de la American Society of Human Genetics y de la Asociación Mexicana de Genética Humana. La doctora Abreu es profesora de asignatura de las Facultades de Ciencias de la Salud y Psicología en la Universidad Panamericana. Cuenta con diversas publicaciones en revistas indexadas, así como con más de 80 presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Es socia fundadora de Genos Médica, centro especializado en genética. Actualmente desempeña su labor clínica en el Centro de Cáncer y el Centro Médico ABC. Asimismo, contamos con la honorable participación del doctor Rodrigo Matsui. El doctor Rodrigo Matsui es médico cirujano por la UNAM y especialista en oftalmología con alta especialidad en retina y vítreo por el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana. Realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Heidelberg, Alemania, y en la Universidad de Pensilvania. El doctor Rodrigo Matsui ha recibido varios premios y reconocimientos, destacando el premio al proyecto más importante de investigación en México, otorgado por la Sociedad Mexicana de Oftalmología. El mejor trabajo de investigación relacionado con la degeneración macular relacionada a la edad, otorgado por la Asociación Mexicana de Retina, y se convirtió en el primer oftalmólogo de América Latina en recibir el premio Elizabeth Anderson Career Development Award, otorgado por la Foundation Fighting Blindness. Es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores en México Nivel 1. Actualmente es miembro del cuerpo médico del Centro Médico ABC. Además, se desempeña como profesor clínico quirúrgico y director de la Clínica de Enfermedades Heredodegenerativas de la Retina en el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana. También estará presente la honorable doctora Pilar Pichardo. La doctora Pilar Pichardo es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es especialista en oncohematología egresada del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Además, cuenta con un diplomado en genética humana por la Universidad de Valencia, así como un diplomado en regulaciones sanitarias y farmacovigilancia por INEDUPHARMA. La doctora Pichardo fue auditor interno en Bureau Veritas en el año 2020. Trabajó 11 años en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en el Hospital de Oncología. En el ámbito académico, fue profesor adjunto del curso de Oncología de la UNAM y fue miembro del Comité de Investigación Científica en el IMSS. La doctora Pichardo cuenta con experiencia nacional e internacional en la industria farmacéutica desde el 2006. Actualmente es directora médica y Medical Country Lead para PTC Bio. El doctor Jonathan Magaña nos acompaña con su honorable presencia. El doctor Magaña Aguirre es químico farmacéutico biólogo por la Facultad de Química de la UNAM. Cuenta con una maestría y doctorado en genética y biología molecular por el Instituto Politécnico Nacional. En el ámbito académico, cuenta con experiencia a nivel licenciatura y posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Intercontinental. El doctor Magaña es parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Las investigaciones del doctor Magaña se enfocan en el análisis molecular de la distrofia miotónica tipo 1, genómica y bases moleculares de las ataxias espinocerebelosas hereditarias, análisis molecular de enfermedades neuromusculares, diagnóstico molecular de enfermedades hereditarias, genética de poblaciones y evaluación de los mecanismos moleculares implicados en quemaduras. Actualmente, el doctor Magaña es investigador en ciencias médicas en el Laboratorio de Genética y Genómica del Instituto Nacional de Rehabilitación. Contaremos también con la distinguida participación del doctor Jaime López,
El doctor Jaime López realizó la licenciatura en medicina en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y cuenta con una especialidad en genética médica por el Hospital General de México, así como alta especialidad en genética perinatal por el Instituto Nacional de Perinatología. Es miembro de la Asociación Mexicana de Genética Humana y de la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos y Pesquisa Neonatal. Está certificado por el Consejo Mexicano de Genética Humana y es investigador internacional en enfermedades metabólicas. El doctor López es profesor de pregrado en licenciatura en las carreras de medicina y terapia física y posgrado en la especialidad de pediatría. Actualmente es médico adscrito en genética en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo. De esta manera podemos dar inicio al panel A, actualización en terapia génica en México. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a Fonsalud para poder participar en este panel de terapia génica y los avances que hay en México. Agradezco también a los que están conmigo este día en la mesa redonda, al doctor Jonathan Magaña Aguirre, al doctor Rodrigo Matsui Serrano, al doctor Jaime Azael López Valdés y a la doctora María Pilar Pichardo Egeo. Muchas gracias y vamos a platicar con respecto a la actualización de la terapia génica en México. Para eso quiero empezar platicando qué es la terapia génica, porque hemos hablado durante esta mañana con diferentes ponentes con respecto a diferentes estrategias que están disponibles actualmente en el mundo para poder tratar ciertas enfermedades, particularmente las enfermedades genéticas, como puede ser CRISPR-Cas, y hablar sobre una terapia génica que se refiere exactamente a la transferencia del material genético para tratar una enfermedad. Y el objetivo que tiene esta terapia génica es llegar a tener una expresión de un ácido nucleico, que bien puede ser un DNA, un RNA o un oligonucleótido, para poder transferir ciertos niveles terapéuticos. Estos niveles terapéuticos, pues en realidad pueden tener diferentes funciones. Podemos tener la expresión de un gen que no estaba funcionando bien o al revés, suprimir un gen que está sobreexpresado. Hay diferentes estrategias que pueden ser desde aumentar la expresión de estos genes, haciéndolos que sean funcionales o inhibiendo completamente su expresión. Con respecto a esto, pues tenemos diferentes antecedentes, ¿no? Creo que desde 1990 empezamos a tener los primeros hallazgos sobre algunas terapias que sí estaban siendo desarrolladas para, sobre todo, alteraciones inmunológicas como es la inmunodeficiencia combinada severa. Y también sabemos que, pues al menos en 2017 había cerca de 2.500 ensayos clínicos para terapia génica y ya para 2020 hay más de 4.500. Entonces, en realidad hay demasiados avances y demasiados ensayos que se están tratando de promover para poder tratar este grupo de enfermedades. Y pues lo primero que yo quisiera platicar o que el doctor Jaime López nos pudiera explicar, más o menos en cómo fue el avance con esta inmunodeficiencia combinada severa, que es como el parteaguas que lo que tuvimos en los 90s para la terapia génica. Muchas gracias. Bueno, para platicarles de esta enfermedad, bueno, las inmunodeficiencias severas combinadas son diferentes enfermedades que causan que el sistema inmune no funcione como debe de ser. Entonces se caracterizan por infecciones severas en los niños. Una de las más severas es la que se conoce como ADA o deficiencia de adenosina aminasa. Es una enfermedad genética que tiene una herencia que se llama autosómica recesiva. Esta enfermedad es una de las líderes que se empezaron a estudiar. Y una de las características de esta enfermedad es que es una enfermedad muy grave porque la mayoría de los niños mueren antes del año de edad por infecciones severas. Son infecciones que por lo general se llaman oportunistas y estas enfermedades llevan al niño a que pueda fallecer. También tiene talla baja, peso bajo, pueden tener alteraciones óseas características, incluso tener hepatomegalia o otras alteraciones. Algo importante de esta enfermedad es que actualmente su diagnóstico se puede hacer por tamiz. En México
me parece que solamente uno de los tamices privados puede hacer ese tipo de diagnósticos. También se puede hacer por medio de la medición de la enzima, que es la adenosíndeaminasa, que tiene que ser menos de 1% que su actividad enzimática, y también se puede hacer por el estudio genético, en el cual se analiza ya como tal el gen. La mayoría de las alteraciones son alteraciones a nivel a nivel de nucleótidos específicos, aunque hay un porcentaje como 3% que puede ser de lesiones o duplicaciones. Algo importante del tratamiento para esta enfermedad es que lo inicial que se empezó a hacer fue el trasplante de médula ósea, y el trasplante se ha visto que ayuda mucho a los pacientes siempre y cuando sea de un donador vivo relacionado, por lo general un hermano, y se ha visto que la sobrevida con ellos es 75%. Cuando no hay un donador o un familiar cercano con un HLA idéntico, entonces el pronóstico disminuye hasta 40-43% del éxito. Y en estos casos es cuando se empezó a ver algunos tipos de terapias que son diferentes, o terapias que pueden ayudar a los pacientes. Cuando no hay un trasplante de médula, se puede utilizar la enzima como sal la ADA que puede ser de bovino con proteína glicol, y esta enzima, el problema es que se tiene que administrar cada semana, y se ha visto que los pacientes van mejorando, pero es una enzima de alto costo, y hay partes de la enfermedad que siguen avanzando. Entonces, otra parte que también se empezó a utilizar fue la terapia génica. La terapia génica inició principalmente, fue la primera que se inició como una terapia en ex vivo. Todo empezó con estas observaciones, que es el fenotipo revertante, en el cual, como puede ver en la diapositiva a la izquierda, en la imagen, bueno, hay algo con nosotros en genética que usamos un término que se llama mosaico. Mosaico quiere decir que es una alteración a nivel de la célula, en la cual una célula tiene una mutación o una alteración y las demás no la tienen. Eso se conoce como mosaico. Entonces aquí se vio que una célula, un linfocito T, empezaba a expresar principalmente la proteína del receptor. Se empezó a utilizar se empezó a estudiar principalmente en inmunodeficiencia, que es la combinada severa, que es la ligada al X, que es por el receptor gamma del interleucina 2. Y en este caso se empezó a ver que una célula tenía la mutación y las demás no la tenían. Entonces se dieron cuenta que los linfocitos que estaban aparentemente sanos expresaban la proteína. Sí, y aparte creo que pues es muy interesante este como fenotipo revertante, ¿no? Que son niños que tenían la mutación y que de pronto empezaron a detectarse linfocitos funcionales en sangre, y se empezaron a analizar y se dieron cuenta que el mismo individuo empezaba a tener una mutación que revertía el fenotipo grave, ¿no? Entonces, que simplemente con tener un porcentaje muy chiquito de estas células que se corrigieron solas, empezó a darnos la idea de que necesitábamos, o de que existe la forma de tratar a estos con un porcentaje muy pequeño de células que realmente presentan la actividad enzimática. Sí, aquí se dieron cuenta también que con poquita actividad enzimática era suficiente para revertir el fenotipo, y eso fue lo que fue como parteaguas para la terapia génica. Aquí también hay otras imágenes que les queremos mostrar, en la cual vean que también se conoce como el niño burbuja, en el cual los niños tenían que estar encerrados porque si tenían contacto con alguna infección podían fallecer. Y también en la parte inferior izquierda ven algunas flechas en las cuales son características también de estos pacientes que tienen alteraciones costales inferiores, o algunos que les llaman los espolones a nivel del omóplato. Y a partir de esas observaciones empezaron a estudiar la terapia génica, y empezó en 1990. En 1990 lo hicieron por medio de linfocitos T de sangre periférica, y iniciaron en varios pacientes. En 1990 principalmente 9 pacientes, pero se vio que el beneficio no era muy específico, porque siguieron dándole la enzima junto con la terapia, y además vieron que también tenían enfermedad de injerto contra huésped y otras complicaciones. Entonces el éxito como que no fue mucho. Después, en 1995, se hizo la segunda terapia génica, que fue con células progenitoras de madres hematopoyéticas, y aquí también empezaron a mejorar las células T corregidas, pero también se vio que 2 años después el beneficio empezaba a disminuir. Entonces, en el año 2000 hicieron también la terapia génica, pero ya con CD34 expresada a nivel de la terapia génica, y agregaron un síndrome de mieloablativo ablativo, que era busulfán. Y esta fue como el parteaguas, o lo que ayudó a que se mejorara la aceptación de la terapia, y a partir de aquí empezaron a los pacientes a mejorar.
Y también parte de lo que hubo como los detractores de la terapia génica fue que estos pacientes o los primeros pacientes que estuvieron tratados para la inmunodeficiencia combinada empezaron a tener un riesgo alto para leucemia. Y entonces como que empezó a haber mucho miedo de poder enrolar pacientes si el riesgo para leucemia era tan alto. Y justamente por eso es que tuvieron que poner como un stop. Yo me acuerdo perfecto cuando entré a la universidad, ya estábamos así en el boom de felicidad de que ya la terapia génica era una realidad, y luego nos dimos cuenta que no íbamos a ir tan rápido como quisiéramos, ¿no? Y entonces como que el concepto de ya pudimos tratar, ya vamos a poder tratar todas las enfermedades, se tuvo que detener un poco justamente por el riesgo que empezaron a tener. Y pues bueno, vamos a platicar más adelante con respecto a por qué existen estos riesgos, pero creo que es importante reconocer que pues la terapia también tiene sus desventajas, ¿no? Sí, Y en ese sentido, ajá. No, ya, gracias. Sí, y en ese sentido, pues tenemos que empezar a ver cómo se puede clasificar la terapia, ¿no? Entonces, hay muchas formas de clasificar la terapia. Se puede clasificar desde qué tipo de enfermedades podemos tratar, si se trata de una enfermedad monogénica, si se trata de una enfermedad multifactorial, si podemos diferenciar sobre si es un vehículo que se integra al genoma o no se integra al genoma, o si el vector que se administra es in vivo o es ex vivo. Entonces, yo le quisiera preguntar al doctor Magaña si nos pudiera platicar un poquito más acerca de la diferencia entre los vehículos y los vectores, porque son la base para poder hablar de terapia génica. Muchas gracias, Melania, y también agradezco a Fonsalud, también a mis colegas que se encuentran aquí presentes. Pues sí, acabamos de mencionar, ¿no? 30 años del desarrollo de esta terapia. ¿Y qué es lo que buscamos? Necesitamos introducir alguna secuencia, algún material genético dentro de un organismo, ¿no? Entonces, introducir a un organismo algo exógeno nos lleva a utilizar algunas herramientas. Y la primera herramienta que teníamos a la mano de cómo poder llegar a introducir un material genético exógeno, pues es llegando a algo que ya se conoce, ¿no? Y que lo hace comúnmente, en este caso, los virus. Es más, dentro de lo que tú mencionas, los vectores o los que se han utilizado por mucho tiempo han sido los vectores virales. Estos virus, ¿qué son? Utilizamos al virus, la carcasa, digámoslo así, ¿no? La cubierta, y dentro del material genético nosotros eliminamos todas esas características patogénicas del virus. Lo que queremos es no infectar al organismo, ¿no? Pero ahí introducimos el material genético que nosotros queremos expresar. Ya sea, como habías dicho, Melania, expresar un nuevo gen, expresar alguna herramienta molecular para suprimir la expresión, llámese interferentes, short herping RNA, microRNAs, mitrons, entre otros, o incluso corregir el DNA, ¿no? Ahora tenemos la capacidad de llegar a corregir tanto el transcrito, ya sea con algo que se le conoce trans-splicing, o algo que se le conoce como exon skipping, o inclusive estamos en la última década con los premios Nobel de la doctora Doudna, que es el CRISPR-Cas, ¿no? O algunas herramientas similares como TALENs o como endonucleasas de 2 de zinc. Entonces, los vectores que se utilizaron por mucho tiempo o que se han seguido utilizando son los virus. Hay virus de RNA, hay virus de DNA. Virus de RNA, como los retrovirus, se han utilizado 3 familias principalmente. Entre ellos sobresalen los retrovirus o los lentivirus. Como ustedes saben, son virus alrededor de cerca de 100 a 120 nanómetros, 130 nanómetros. Son cadenas de RNA, 2 cadenas de RNA, lo que significa que se tiene que convertir el RNA a DNA. Pero tenemos una capacidad de entrar material genético, algo que nosotros le conocemos alrededor de bases, ¿no? Lo llamamos en miles de bases, kilobases, de 7 a 10 kilobases. Y estos RNA virus pueden introducir la información genética en el DNA del huésped. Eso es importante. Pero no a todas las células. Generalmente tienen una capacidad de entrada en células de muy fácil reproducción. Así que si queremos utilizar un RNA virus para neurona, sería complicado, ¿no? Por otro lado están los DNA virus. Los más conocidos está el adenovirus,
Es aproximadamente, tiene entre 90 a 100 nanómetros y nos da la capacidad de meter más información genética. Alrededor podemos meter hasta 58 kilobases, ¿no? Estos no integran el DNA en el individuo. O sea, se encuentra en la célula, entrega, pero no se integra. A diferencia de los retrovirus, que pueden llegar a ser patogénicos, dependiendo de dónde la integren, ¿no? Los adeno no la integran, pero le pegan a mucho, tienen un tropismo, le pegan a muchas células. Entonces, son muy efectivos, tienen una alta capacidad de expresión del transgen, pero también por ahí tenemos algunas desventajas, ¿no? A veces lo específico, lo no específico también puede servir como ventaja o desventaja. Y desde luego la inmunogenicidad que hablaremos yo creo que posteriormente. El adeno asociado, más chiquititos, DNA, virus de alrededor de 18 a 26 nanómetros. El problema es que metemos muy poquita información genética, chiquitos, 7.5 kilobases, pero tienen una característica esencial. Sabemos dónde integra el material genético. En el humano, en el Homo sapiens, se sabe que por ahí, en el cromosoma 19, en la región 13, integra su material genético. Eso nos da una ventaja. El problema es que es muy chiquito el virus. Y así nos podemos ir a algunos otros vectores, herpesvirus, poxvirus, que ya son cosas muy grandes, hasta de 300 nanómetros, que se utilizan sí, pero hay que saber para qué enfermedad, para qué tipo celular, qué es lo que queremos transportar y para qué es lo que queremos, ¿no? Y bueno, actualmente hay nuevos vectores que son vectores no virales y que probablemente sean el boom en los próximos años para poder seguir trabajando la terapia génica. Sí, yo creo que hablando específicamente de los vectores virales y como si pudiéramos dividirlo de la forma como más sencilla, es que como que los lentivirus se están usando sobre todo para la terapia ex vivo, y cuando nos referimos a algo ex vivo se refiere a que vamos a tratar las células fuera del cuerpo, vamos a modificar y luego se van a insertar. La gran mayoría de las terapias que se tratan de esta forma tienen que ver con problemas sobre todo de médula ósea, se hacen como trasplantes de médula ósea propiamente, y por los adenovirus vamos a tratar sobre todo a aquellos que son in vivo, es decir, directamente en el individuo vamos a tratarlo. Y pues platicando un poquito de esto, es lo que hay como los modelos propios de las distrofias de retina, que bueno, el doctor Rodrigo Matsui nos puede platicar un poquito más, porque creo que la retina es un gran tejido para poder tratar justamente este tipo de terapias. Así es, Melania, buenas tardes a todos. Agradecer a Funsalud por la invitación a participar en este foro tan importante. Pues sí, efectivamente, en oftalmología, y específicamente en la alta especialidad de retina, tenemos el privilegio de tener un avance muy importante en el tema de la terapia génica, específicamente para las enfermedades que se conocen como distrofias retinianas hereditarias. Y a mí sí me gustaría comenzar explicando un poquito qué es la retina. La retina, se mencionó un poquito anteriormente, es una extensión del cerebro hacia el ojo. Literalmente es un conjunto de células muy especializadas, prácticamente son neuronas, que se encargan de convertir la energía electromagnética, que es la luz, en energía química. Y de esta forma es como una persona puede detectar los estímulos visuales. La retina es como el receptor final del ojo. Entonces, en retina, específicamente en esta área, hay una enfermedad que se llama amaurosis congénita de Leber, tipo 2, asociada específicamente a una mutación en un gen que se conoce como RP65. Específicamente estos pacientes lo que presentan son niños que nacen con muy mala visión, prácticamente pierden completamente la visión entre los 10 y 20 años de vida, y se comenzó el primer ensayo clínico específicamente en esta enfermedad en el año 2008, se publicaron los primeros resultados. Básicamente el tratamiento consiste en aplicar un adenovirus por debajo de la retina por medio de una cirugía que se conoce como vitrectomía. Entras a la parte posterior del globo ocular y por debajo de la retina introduces este adenovirus que contiene el gen, específicamente RP65, y de esta forma la retina comienza a trabajar nuevamente. Entonces, bueno, en oftalmología tenemos la gran ventaja de que
es un órgano inmunoprivilegiado, es decir, la respuesta inflamatoria que se genera dentro del ojo con agentes extraños es bajo el riesgo realmente. Y otra ventaja muy importante para el desarrollo de la terapia génica, específicamente en el ojo, es que pues el ojo es un órgano que está hecho para que entre la luz. Entonces podemos estudiar por medio de una fotografía que tardamos 1 minuto en el paciente, en poder hacer una integración prácticamente celular, como si fuera una biopsia en vivo de la retina, y de saber exactamente qué capa celular se está afectando en la enfermedad. Es decir, podemos entender perfectamente bien en qué, a nivel celular, cómo se expresa la enfermedad, y podemos repetir este estudio cuantas veces queramos. Es decir, podemos estudiar la forma estructural de la retina, pero también la función de la retina. Entonces, si conjuntamos la gran ventaja en oftalmología de poder estudiar un órgano, tanto estructuralmente como funcionalmente, aunado a que es un órgano inmunoprivilegiado, eso ha hecho que ha avanzado mucho la terapia génica en oftalmología y específicamente en las enfermedades genéticas de la retina. Sí, y también también una de las cosas que me parecen importantes a nivel de retina es que las células no se están dividiendo, ¿no? Que también eso permite que tenga una expresión más a largo plazo, porque así como se inserta, se puede mantener más tiempo. Exactamente. La retina es un órgano que no tiene mitosis, es decir, no se dividen las células de la retina. Tenemos cierto número de células y de hecho es un criterio muy importante para decidir, uno como clínico experto en esta área, tienes que ver si hay células viables todavía en la retina, es decir, en qué etapa de la enfermedad se encuentra el paciente, y es ahí la gran importancia de hacer estos estudios estructurales y funcionales, porque un paciente que no tiene ya células viables, que prácticamente ya no percibe la luz, es un paciente que ya no es candidato a este tipo de terapias. Y hay otras líneas de investigación, sobre todo la terapia regenerativa celular, donde ahí sí se pueden estudiar pues, estas vías para poder regenerar las células que ya están degeneradas. Pero eso me parece un concepto muy importante, al menos en oftalmología. Para la aplicación de terapia génica debes tener células viables todavía en la retina. Es un criterio clínico muy importante para decidir si un paciente es candidato o no a recibir el tratamiento. Y además que al final, justo como es la extensión del cerebro y es lo que tenemos accesible, pues también es un gran modelo para poder estudiar sobre todo enfermedades de neurodegeneración, como pueden ser obviamente estas distrofias retinianas, que bueno, al final pues hay cerca de, creo que son 250 o 280 genes asociados a diferentes distrofias de retina. Entonces, bueno, hay mucho por estudiar todavía. Y en ese mismo contexto, pues tenemos ahora diferentes terapias que han sido aprobadas, ¿no? Y dentro de las terapias que tenemos aprobadas, justamente tenemos esta terapia que es Luxturna, ¿no? No sé también, Rodrigo, si nos pudieras explicar cómo funciona, qué avances ha habido. Sé que tienes experiencia en el extranjero bajo el manejo de estas terapias y no sé qué más ha habido en México. Sí, Milena, bueno, como mencionaba, los primeros resultados de estos ensayos clínicos se publicaron en el año 2008 por parte de 3 grupos de investigación, 2 en Estados Unidos y 1 en Inglaterra. Yo tuve la oportunidad de trabajar con uno de los grupos en Estados Unidos. El investigador principal es el doctor Samuel Jacobson. La verdad es que en este estudio lo que se demostró es que prácticamente en todos los pacientes había una mejoría en la función retiniana. Prácticamente todos los pacientes tratados con un riesgo de complicaciones muy, muy bajo. ¿En qué consiste la terapia? Consiste en hacer una cirugía que se conoce como vitrectomía. Están viendo aquí en el auditorio un esquema de globo ocular. Bueno, la retina se encuentra en la parte más interna y la parte más posterior del globo ocular. Con esta cirugía de vitrectomía podemos entrar justamente a esta parte del globo ocular y por medio de una técnica que es una técnica que requiere pues, mucho cuidado porque tienes que desprender la retina y en ese desprendimiento de retina se aplica el vector viral, en este caso es un adenovirus, que contiene específicamente en este caso para Luxturna el gen RP65. Este gen RP65 lo que hace es entrar a una célula, actúa a nivel de una célula que se conoce como epitelio pigmentado de la retina. Y lo que permite específicamente en esta enfermedad con este gen es regenerar el ciclo visual. En pocas palabras, es básicamente permitir que la retina vuelva a funcionar de forma adecuada.
Y esto, pues, en los diferentes ensayos clínicos se ha visto que prácticamente en todos los pacientes ellos presentan una mejoría significativa en la función visual. Ahora, en este momento no sabemos el efecto a largo plazo. El efecto a largo plazo, hasta este momento, hay un seguimiento de más o menos 12, 13 años y se ha visto que en algunos pacientes puede persistir la degeneración celular. Es decir, la retina puede seguir adelgazándose y eso se asocia a una disminución nuevamente en la función retiniana. Se están haciendo diversos estudios, por ejemplo, si uno quiere evaluar la pregunta de si el paciente se trata de etapas más tempranas de la enfermedad, el efecto del medicamento puede ser mayor a largo plazo. Bueno, eso aún no se sabe, ¿no? Se han hecho algunos estudios y se ha visto que aparentemente sí, sobre todo en modelos animales, entre más rápido trates a un paciente, en este caso a un modelo canino, entonces el efecto de la terapia es a más largo plazo, pero eso todavía aún en este momento no lo conocemos al 100%. Y aparte que al menos hasta ahora solamente está aprobada para un tipo de gen en particular y un tipo de mutaciones, aunque esto se está ampliando, ¿no? Sí, en este momento es el único tratamiento aprobado por la FDA. Como bien dijiste, en este momento hay más o menos 306 genes implicados en distrofes retinianas hereditarias y aproximadamente hay ensayos clínicos con diferentes estrategias de terapia génica para más o menos 15 genes. Entonces, esto está avanzando mucho y, bueno, ya mencionamos por qué en oftalmología, específicamente en esta área, se ha avanzado de una forma pues más rápida, por todas las ventajas que tiene el tratar la retina con terapia génica. También quisiera yo preguntarle a la doctora Pichardo sobre también las diferentes opciones de tratamiento que ahora tenemos igual para la amiloidosis hereditaria transretina. Y bueno, que nos platique un poquito también qué es la amiloidosis, porque yo creo que son de las enfermedades más comunes y que se tienen que descartar desde el punto de vista genético. Bueno, muchas gracias por la invitación y por ponerme en este panel de expertos que me tienen aprendiendo cada cosa que están diciendo. Bueno, yo quisiera empezar a hablar de la amiloidosis hereditaria transtirretina, hablando principalmente de que esta es una enfermedad rara. Y hay veces que es bueno tener un poco de cautela cuando le asignamos a una patología este adjetivo. ¿Por qué? Pues porque me decían mis maestros, los médicos no podemos hacer el diagnóstico de una enfermedad que no conocemos, ¿no? Y ahora, en estos tiempos, sabemos que hay una enorme cantidad de patologías que tienen una huella genética y que a lo mejor no se les dio mucho tiempo o no se tenían los avances pertinentes hace algunos años como para poder hacer la fisiopatología o inclusive hacer una propuesta terapéutica. Esta amiloidosis, primero, es una enfermedad rara. Sin embargo, aunque sea rara, la realidad es que hay aproximadamente 50,000 personas alrededor del mundo que podrían tener esta amiloidosis hereditaria transretina. Esta es una afección hereditaria, como les venía comentando, se transmite de forma descendente en la familia. Con frecuencia afecta el hígado, los nervios, el corazón y los riñones. ¿Qué es la amiloidosis? Bueno, pues la amiloidosis como tal, pues es el depósito de una proteína anormal que le llamamos amiloide y que hoy sabemos que puede ser parte de la fisiopatología de muchas otras enfermedades que no son tan infrecuentes como esta amiloidosis. Esta amiloidosis HATTR puede provocar el depósito de amiloide en múltiples órganos del cuerpo, pero principalmente, bueno, estos depósitos se pueden encontrar en el sistema nervioso central, en el corazón y en el tubo digestivo. Esta amiloidosis se transmite, es hereditaria. Cuando se encuentra algún paciente dentro de una familia, habrá que hacer la búsqueda en el resto de los familiares, porque esta es una afección autosómica
dominante y a lo mejor el que haya un familiar nos promete que puede encontrarse algún otro. Y aquí cabe mencionar que el diagnóstico temprano y certero de las enfermedades raras va a tener un impacto muy positivo en la evolución y pronóstico de las enfermedades. Hoy con los avances que hay se pueden hacer diagnósticos muy precisos que nos van a permitir dar tratamientos también muy específicos, individualizados, que van a cambiar por completo el panorama de los pacientes, ¿no? Solo una copia del gen mutando de cada uno de los padres nos va a dar la posibilidad de tener un paciente de estos. Si uno de los padres tiene este tipo de amiloidosis, existe un 50% de probabilidades de que el hijo tenga la mutación. Bien, las fibrillas del amiloide del transterretinol se forman cuando la estructura de una proteína, que es la TTR, normalmente soluble, se pliega incorrectamente. Estas proteínas plegadas incorrectamente son pegajosas, se agrupan en tejidos y entre las células del cuerpo van a formar depósitos de amiloide. Esta es una enfermedad que nosotros podríamos considerar de depósito, ¿no? Y uno de los principales síntomas que nos va a causar la patología es que cuando hay suficiente depósito va a empezar a hacer un efecto de masa, ¿verdad? Y con el correspondiente daño en los órganos en los que se encuentra depositado. Estos depósitos de amiloide, ¿verdad? Pues dañan las estructuras en las que se encuentran estos depósitos y bueno, la realidad es que pueden afectar prácticamente a todos estos órganos que les comentaba, los nervios, el corazón y el tubo digestivo. Estos pacientes tienen un recorrido muy largo, como es una enfermedad poco frecuente, pues hay pocos especialistas que vean esta patología. Y dentro de la historia que cuentan los pacientes es que además del largo camino que tiene que recorrer un paciente para tener un diagnóstico de precisión, recorre también y toca las puertas de muchos médicos, ¿no? Esta patología, como la mayoría de todas actualmente, debe de tener un enfoque multidisciplinario que nos permita ofrecerle a los pacientes pues las mejores alternativas desde múltiples enfoques, ¿no? ¿Cuáles son los primeros síntomas de la amiloidosis HATTR? Pues aparecen generalmente en personas entre los 25 y los 65 años. Como pueden ver, es un rango muy amplio de pacientes que pueden tenerlo y pues afectan múltiples tejidos y órganos, bueno, pues los síntomas inicialmente pueden ser poco precisos, ¿no? Pueden ser sumamente inespecíficos, ¿no? Esto pues complica, ¿verdad?, el diagnóstico preciso y por supuesto mientras más tiempo el paciente pasa sin un diagnóstico exacto, pues más embate va a tener de la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, pues va a tener síntomas oculares, pérdida de la visión, pérdida de los movimientos oculares, hipotensión ortostática, que esta es una de los primeros síntomas que puede llegar a tener. Esto, para el público que no es médico, hipotensión ortostática es mareos al ponerse de pie, inclusive puede haber hasta cierto desmayo. Insuficiencia renal, que desafortunadamente es uno de los síntomas que pueden terminar con la vida del paciente. Y bueno, algo muy importante pues son los síntomas a nivel cardiológico, ¿verdad? Porque se deposita este amiloide en el órgano y una neuropatía sensitivo-motora periférica muy importante que puede llegar a dañar muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Sí, y hablando específicamente de cómo se puede tratar, a mí me parece muy interesante que justamente para la amiloidosis transtierretina tenemos estas opciones de bloquear la formación del amiloide. Y la manera de bloquearlo, pues en realidad ahorita tenemos como dos opciones. Una que se puede hacer a través de un RNA pequeño que interfiere, es decir, que bloquea que ese RNA mensajero llegue al ribosoma y se sintetice la proteína que al final se va a llegar a agregar, o la otra es bloquearlo a través de unos oligonucleótidos antisentido que evitan la expresión completa de este agregado, ¿no?
Exacto. Yo no sé cómo están estas terapias disponibles en México, cuáles son los avances que tenemos en este sentido, porque sé que hay grupos grandes, al menos conozco un par de grupos, uno en Monterrey y uno aquí en nutrición, donde tienen una serie de pacientes grandes con amiloidosis hereditaria. Sí, bueno, esto es muy importante. De repente pensamos que México no está a la vanguardia de las nuevas e innovadoras terapias, y la realidad es que, si bien es cierto que no las tenemos en comercialización en este momento, bueno, hay una experiencia en las instituciones públicas donde hay pacientes, y esto ya es de llamarse la atención, siendo enfermedades tan raras que aquí en México tengamos especialistas que tienen un conocimiento no nada más para hacer el diagnóstico, sino también para tratar, y que hemos participado como país en los estudios pivotales para aprobar estas moléculas, ¿no? Y una de las cosas importantes que cabe mencionar es que el crisol tremendo que tenemos genético los mexicanos, pues nos da la posibilidad, ¿verdad?, así de tener perfiles muy específicos de pacientes. No hay enfermedad rara, más bien de repente no la podemos diagnosticar o no tenemos los elementos para diagnosticarla, pero es importantísimo hacer este tipo de foros donde los médicos, especialmente de primer contacto, y esto es algo bien importante, que de repente pensamos que el médico súper especialista es el que llega, diagnostica y le da un pronóstico a los pacientes. Y la realidad es que el médico de primer contacto tiene que estar muy sensible a estos diagnósticos, a estos conceptos de enfermedades raras, y hoy dominar también los temas de terapias génicas, porque hoy, a diferencia del pasado, ya hay un futuro para estos pacientes, ¿no? Y puede en muy poco tiempo estar a la mano de la población mexicana. Sí, y justamente tenemos otro tipo de enfermedades que se pueden tratar, ¿no? Y muchas de estas pues son las terapias, sobre todo para enfermedades del sistema nervioso central y las neuromusculares. Recordemos que al menos a nivel del sistema nervioso tenemos algunas limitantes para poder hacer llegar, de hecho no es únicamente terapia génica, sino varios de los otros medicamentos, porque tenemos que hacer que rompan o que puedan atravesar la barrera hematoencefálica, y específicamente hablando de un vector, bueno, que además es infeccioso, pues tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, y que llegue suficiente cantidad para tener una ventana terapéutica importante, ¿no? Entonces, también se han intentado tener diferentes vías, ¿no? Yo me acuerdo mucho, y también el doctor Magaña tiene mucha experiencia con estas alteraciones musculares, que pues decíamos, bueno, lo que tienes más disponible es el músculo, y ponerles, por ejemplo, un vector directo, por ejemplo, a los pacientes que tienen Duchenne o que tienen alguna otra distrofia muscular, en teoría suena que es más accesible y que es más fácil, pero pues nos hemos topado con que no es tan sencillo como lo estábamos pensando. Sin embargo, una de las cosas como de más éxito, creo que son la evidencia que tenemos hasta el momento para la atrofia muscular espinal. Y sé que el doctor Jaime López tiene pacientes tratados, sobre todo con atrofia muscular espinal. Hay diferentes tratamientos, y también no sé, Jaime, si nos pudieras contar un poquito qué es, porque pues es tristemente las enfermedades genéticas que vemos en la consulta, que son devastadoras y que pues ya tenemos opciones para estos pacientes. Sí, gracias. Fíjense que la atrofia muscular espinal es una enfermedad que inicia con hipotonía. Son niños que aparentemente nacen. Hay diferentes tipos de atrofia muscular espinal, pero de las más frecuentes es la tipo 1. Son niños que nacen aparentemente bien, más o menos después del mes de edad empiezan con debilidad progresiva, empiezan a dejar de mover las extremidades, principalmente dejan de levantar los brazos. Las manos las siguen moviendo y las piernas las dejan de mover. Y esta debilidad va siendo progresiva hasta el grado de que dejan de moverse y pueden dejar incluso hasta de respirar, y el promedio de vida es de 8 meses. Entonces fíjense que es una enfermedad muy grave y muy fea en el aspecto de que el niño se va debilitando. Y se considera una hipotonía, y es una hipotonía motora, principalmente porque es una enfermedad que afecta a la médula espinal, principalmente la médula espinal tiene varias partes, y la parte anterior es la que se encarga principalmente del movimiento. Hay diferentes tipos de atrofia muscular espinal, hay 5 tipos. El tipo 0 es el que se presenta de manera prenatal, los niños nacen incluso con contracturas porque no se pueden mover. La otra es la tipo 1 que se las comentaba.
La tipo 2 es, antes se clasificaba según las habilidades o los hitos del desarrollo que el niño presentaba. Actualmente dicen que es un continuo, pero todas las seguimos clasificando para poder estudiarlas. La tipo 1 es la que les comentaba, que son niños que ni siquiera pueden levantar la cabeza y fallecen, les comentaba, como a los 8 meses. La tipo 2 son niños que se pueden sentar, pero de todos modos su sobrevida no va más o menos de los 6, 8 años. Y en la otra, la tipo 3, que es la tipo de adulto, que los niños pueden caminar, tienen debilidad, y la tipo 4. Hay diferentes tratamientos para esta enfermedad. Antes nada más era tratamiento de soporte. Actualmente hay estos 3 medicamentos que pueden ayudar al paciente. El primero es el nusinersen, que es una terapia que está enfocada principalmente a ayudar al RNA a que avance. En esta enfermedad es algo interesante, que tiene un gen que se altera, que se llama SMN1, que se llama neurona motora de supervivencia, y lo que ocasiona es que las neuronas vayan dejando de funcionar, por eso se llama así. El tipo 1 es el que falla, pero tiene un gen que es un gen que se parece, que es SMN2, pero el SMN2 es un gen que no funciona aparentemente porque le falta una de las partes para ser idéntico al 1, le falta el exón 7. Entonces, cuando se ha visto que entre más SMN2 o copias tenga del gen en la atrofia muscular espinal, el fenotipo o los cuadros clínicos es menos severo. Entonces, lo que hace este medicamento nusinersen es aumentar las copias de SMN2 para que ayude a que la enfermedad sea el tratamiento. Es muy impactante cómo nosotros tenemos un paciente en tratamiento con este medicamento. Es un tipo 1, cuando tú la sobrevidas de 8 meses, vas viendo que le das el tratamiento y el paciente empieza a mejorar. El risdiplam es otro tratamiento que también es similar, pero es vía oral. El otro, el nusinersen, el problema es que se pone de manera intratecal, se pone atrás, como le llaman las personas, como la raquia, o es a nivel lumbar. Se pone directamente intraespinal, y este medicamento se pone al principio cada 15 días, luego 3 dosis, luego las siguientes al mes, y las siguientes 4 meses, cada 4 meses toda la vida. También esta enfermedad tiene una terapia génica que es Zolgensma. Tiene un pero, que es el tratamiento se debe usar en menores de 6 meses y deben de pesar menos de 8 kilos. Se ha usado en personas más grandes, pero todavía no, o en niños más grandes, más de 2 años, pero todavía no hay ensayos que lo... Entonces este es como el pero del medicamento, y también es un medicamento que sí ha ayudado también a ayudar. Es una de las terapias génicas que actualmente están aprobadas por la FDA, por la EMA, y son medicamentos que están disponibles. Sí, justo como comentaba el doctor Matsui, que necesitamos tener suficientes células disponibles y funcionales para que estas terapias tengan realmente una utilidad, y es lo que sucede justamente con atrofia muscular espinal, que al final las células, las motoneuronas que están en el asta anterior de la médula, que son las que nos dan el movimiento, van perdiéndose, y progresivamente los niños se van afectando, ¿no? Incluso pues hay adultos que tienen atrofia muscular espinal, y como bien dice Jaime, tenemos este espectro de que ahora decimos que todo es una atrofia muscular espinal, sin decir que hay tipos, pero sí creo que la cantidad o la velocidad con la que se van perdiendo estas motoneuronas, pues nos va a dar la diversidad en el fenotipo clínico. Y aquellos únicamente que todavía tienen suficientes motoneuronas funcionando son los realmente candidatos para poder recibir la terapia con el adenovirus. Y de hecho, pues lo que se comenta ahora, al menos en las guías europeas, es que no haya, o más bien primero se intente darles o el nusinersen o el risdiplam como terapias de primera línea, y si eso no está disponible, ya migrar al tema de la terapia génica. Y yo no sé, Jaime, creo que por ahí tienes un paciente que ya ha sido tratado con nusinersen. Sí, miren, aquí les muestro las fotos de Dani. Los papás nos dieron el consentimiento informado para mostrárselas. Miren, aquí la primera foto de la izquierda, fue a los 2 meses cuando empezó la sospecha diagnóstica. Vean cómo la niña aparentemente sonríe, se ve todo bien, succiona bien, todo va bien, pero vean
cómo empieza a dejar de mover las manitas. Algo característico de esta enfermedad es que empiezan a dejar de moverse. Como nosotros hablamos de la terapia génica, el tratamiento, pero la verdad, como dice la doctora Pichardo, lo principal es primero sospecharlo para poder llegar a un diagnóstico. Las manitas empiezan a hacerlas hacia adentro. Vean cómo la niña las tiene como hacia adentro y eso es algo característico. Y empieza la debilidad a ser progresiva y sin tratamiento ellos fallecen en promedio 8 meses. Pero vean aquí la niña en la segunda foto, después de la segunda dosis de nusinersen, vean cómo empieza a levantar los brazos, algo que sin tratamiento no podría haber sido posible. Aquí ven a la niña después en sus tratamientos, ya después de los 2 años. Aquí ella se hospitaliza cada 4 meses, como les comentaba, para ponerle su medicamento. Y esa es la última foto que tenemos, es la de la derecha, en la que está muy guapa, pero vean cómo está sentada, incluso ahorita ya empieza la bipedestación. Se hizo un estudio de este medicamento muy interesante en personas presintomáticas, quiere decir que no tenían síntomas, tenían algún antecedente familiar o por alguna razón se hizo el diagnóstico antes de que empezaran los síntomas, y a estos niños se analizaron 25 niños y a los 3 años la mayoría ya empezaban a levantarse, a pararse, a caminar. Incluso ya hay otros idiomas en los que empezaron incluso ya a empezar a correr. Entonces es algo maravilloso porque vean cómo el tratamiento cambia totalmente la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes. Sí, y el pronóstico sin tratamiento de estos pacientes es realmente devastador y yo creo que al menos personalmente y de los pacientes que vemos en consulta son de los más difíciles, o eran de los más difíciles porque así como comentaba igual el doctor Jaime, son de las enfermedades que ahorita se están proponiendo para que lleguen a incluso a ser tamizadas dentro del tamiz neonatal, justamente porque ya hay esta opción terapéutica que cambia completamente el pronóstico de estos pacientes y que también pues poco a poco va a estar más disponible. No sé si la doctora Pichardo tenga más que comentarnos con respecto a cómo va el avance de poder aplicar estas terapias directo en los pacientes en México. Bueno, déjenme comentarles que yo tengo un poco de experiencia en el tema de la distrofia muscular de Duchenne. Esta es quizá la distrofia más frecuente que hay en el medio, le llamamos, es una enfermedad rara también, pero podría ser que es la más frecuente de todas las distrofias y que es vital poder identificar a los pacientes rápidamente, que nuestros médicos de primer contacto puedan tener esa capacidad, esa sensibilidad para poder pensar que un síntoma a veces muy inespecífico como es la hipotonía pueda ser realmente la ventanita por donde estamos o donde podemos ver que este chico tiene una distrofia muscular de Duchenne. Esta patología es una patología hereditaria ligada al cromosoma X y que se produce, ¿verdad?, por las mutaciones que se dan en el gen de la distrofina, que se encuentra ubicado en el cromosoma XP21 y que, entre otras cosas, es pues el gen que entiendo es el más grande y voluminoso que hay en el genoma humano. Y si bien es una enfermedad poco frecuente, la realidad es que no es nada despreciable el número de pacientes que sufren de esta patología y que desafortunadamente nosotros aquí en México hay reportes locales de que se hace el diagnóstico cuando los niños ya están entre los 5 y los 6 años, ¿no? Sabiendo, ¿verdad?, que no van a poder caminar después de los 12 años. Entonces tenemos muy poquito tiempo para poder ofrecerles un tratamiento que, insisto, la mejor terapia para estos niños son tratamientos multidisciplinarios porque son enfermedades sistémicas, ¿verdad? Todos los lugares en donde se expresa la distrofina, pues van a tener un impacto. ¿Cuáles son? Pues el sistema nervioso central, por supuesto, el sistema músculo esquelético y el corazón. Entonces, con esto les estoy diciendo cuáles van a ser los síntomas del paciente. Al principio, los pequeñitos, los primeros 2, 3 años, solamente van a tener un retraso que puede ser inclusive leve en el desarrollo de
inclusive del habla, en su capacidad de respuesta a los estímulos y principalmente en levantarse del piso y subir escaleras, ¿no? La mamá tiene que estar muy sensible para poder observar estos síntomas y poder dirigir a los niños con los médicos específicos, especialmente los pediatras, y en su momento ya cuando se tiene una sospecha, pues hacer un diagnóstico a través de pruebas genéticas que nos hablen, ¿verdad? Y que nos identifiquen claramente dónde están las mutaciones. Esta patología es de las que más mutaciones tienen, desde de lesiones, duplicaciones, mutaciones muy puntuales, sin sentido. Y bueno, también lo mismo, ha habido muchos avances en esta patología, si bien es cierto que han surgido algunas alternativas de tratamiento, bueno, algunas de ellas no han podido demostrar realmente un impacto en la historia natural de la enfermedad. Y lo que todos pensamos y creemos que va a ser pieza angular en el pronóstico de los pacientes es esa detección oportuna. Cuando el niño todavía camina, cuando el niño todavía se vale por sí mismo, pueda hacerse el diagnóstico e iniciar terapias específicas muy precisas que se está caminando hacia ello para que en el futuro se hagan tratamientos específicos para ellos y por supuesto tengan un diagnóstico mucho mejor, un pronóstico mucho mejor a mediano y ojalá también largo plazo, en calidad de vida. Sí, justo como lo comenta la doctora, yo creo que tanto la atrofia muscular espinal como la distrofia muscular de Duchenne tienen mucho interés por la frecuencia de ambas enfermedades en nuestra población y en realidad en el mundo, por la frecuencia de portadoras en la ligada al X, que es Duchenne, y de portadores en población general en la atrofia muscular espinal. Y creo que poco a poco estas enfermedades genéticas que antes, como bien dicen, consideradas enfermedades raras, pues estamos abriendo estas oportunidades de tratamiento. A mí, francamente, también los pacientes con Duchenne siempre se les ofrece el Deflazacort, que es el esteroide que normalmente se les da para mantener movilidad y pues estos pacientes tienen una mejoría clínica con el tratamiento, sin embargo no es tampoco curativo ni tampoco detiene tanto la enfermedad, sino la alenta, ¿no? Y en este sentido, pues ya los avances que tenemos actualmente para el tratamiento de Duchenne va a depender un poco del tipo de mutaciones que tienen, como comentaba la doctora Pichardo. Entonces, en Duchenne clásicamente el 60% de los pacientes más o menos tienen de lesiones grandes del gen, justamente porque es el gen más grande, más o menos entre el 10-20% de los pacientes van a tener duplicaciones del gen y el resto van a tener mutaciones puntuales. Y ahorita este porcentaje que es chiquito, que es cerca del 20%, son los que más beneficio pueden llegar a tener para el tratamiento. ¿Por qué? Se les están dando estos oligonucleótidos que lo que hacen es poder saltar ciertos exones y hacer que la proteína que están produciendo sea una proteína más cortita que pasaría como si fuera una distrofia de Becker, que es como el espectro más leve de la enfermedad. Sin embargo, es una cantidad de proteína, digamos, que hace que la enfermedad sea un poco más atenuada, porque el pronóstico, al menos, no sé, Jaime, el pronóstico que tú has visto con los niños con Becker, a diferencia de los con Duchenne, del uso de silla de ruedas, más o menos como qué diferencia tiene. Y se ha visto, bueno, que en general el paciente con Duchenne queda en silla de ruedas antes de los 12 años y con Becker se supone que después de los 14, pero hemos visto pacientes, incluso adultos, que continúan caminando, pero luego me dicen los papás, ay, qué bueno que es Becker, pero la verdad no tiene bueno porque finalmente el paciente se va deteriorando y también va a fallecer a edades pues, más grande, pero de todos modos es triste que va viendo que se va avanzando la enfermedad, empieza con... Son enfermedades muy tristes porque va progresando la debilidad y el tratamiento actual pues no hay mucho tratamiento como ustedes lo dicen y eso es lo triste. Y sí es muy frecuente, como dice la doctora, por ejemplo aquí en Aguascalientes somos una población de 1 millón de habitantes y aquí en el CRIT de Aguascalientes hay más de 50 pacientes. Entonces imagínense que no son tan poquitos.
Sí, Yo sí. creo que el doctor Magaña también debe de tener una serie de pacientes ahí en el Instituto de Rehabilitación. Sé que hay grupos de investigación completos en el instituto para tratar y clínicas completas para distrofia de Duchenne. Efectivamente, pues bueno, ¿qué te puedo decir, no? O sea, es la enfermedad más común, la distrofia muscular más común, y es el mayor número de pacientes que tenemos, sobre todo en chiquitos, ¿no? O sea, si yo te hablo de distrofias, tenemos alrededor de 450 pacientes de distrofia miotónica y debemos de tener alrededor de 500 con Duchenne, identificados, claro, en un largo periodo de tiempo, ¿no? Y sí, creo que es una de las enfermedades complicadas por ver el deterioro de los pacientes y pues al final de cuentas es cierto, ahí está la luz de esperanza, ¿no? O sea, poder cambiar y poder pasar de un fenotipo tan grave como Duchenne a un fenotipo que, como bien dice Jaime, va a tener va a tener una degeneración al final de cuentas, ¿no? Pero va a tener una mayor calidad de vida. Entonces, sí existen diferentes proyectos. Dentro de mi grupo de investigación o de laboratorio, se encuentran dos grupos liderados por la doctora Rocío Suárez, entonces, que está trabajando y que están estructurando estos tratamientos en colaboración con Estados Unidos. Entonces, hay opciones y hay apertura para trabajar en este tipo de patologías. Sí, también llama la atención que justo esta enfermedad tiene también implicaciones a nivel oftalmológico porque hay un tipo de expresión a nivel de las células en ojo, que también me parece importante, que justo como tenemos acceso a ella, ¿no? Hay muchos modelos experimentales que se están haciendo justamente en este tipo de variante oftalmológica, ¿no? Así es. Y no solamente el ojo, también Sí. el sistema nervioso central, ¿no? Sí. Con la isoforma de DP71, que también se ha visto algunas alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Son enfermedades complejas, son enfermedades que hay que ir, ahora sí, desenredando todo ese rompecabezas, pero bueno, creo que el camino está, ¿no? Y la directriz, ahí vamos. Y lo importante, que como decía la doctora Pichardo, ¿no? También hay grupos de trabajo que están aquí, tenemos muchos pacientes y creo que hay que seguir dando pasos adelante hacia ese tipo de patologías. Y entiendo, Pilar, que sí hay, ahora sí que la industria farmacéutica está empujando para poder, además de encontrarlos, apoyarlos y acompañar a los pacientes para darles el tratamiento. Sí, bueno, hay toda una iniciativa para apoyar el diagnóstico temprano, ¿no? Y es una labor titánica porque hay que buscar al paciente que no es tan frecuente, no es tan raro. A mí no me gusta el término raro porque eso ya me suena como que no me gusta raro. Son enfermedades poco frecuentes que en el momento que las conocemos más, empezamos a descubrir que no son tan infrecuentes como pensábamos, ¿no? Pero sigue siendo un reto encontrar a los chicos. Una cosa importante en esta de Duchenne es que si encontramos a uno, podemos encontrar a más, ¿no? Y a lo mejor más tempranamente y poder hacer un cambio en la vida de los jóvenes. El tratamiento es multidisciplinario para que realmente el niño tenga una buena calidad, una larga y buena calidad de vida. Se necesita un enfoque multidisciplinario para su tratamiento. Por supuesto, que sabemos que los esteroides pues han sido piedra angular del tratamiento de los niños con Duchenne, pero también hay que recordar que los esteroides dan unos efectos adversos muy complejos que paradójicamente también afectan al hueso. Entonces hay que ser muy prudentes en el momento de iniciar y en el momento de detenerlos, ¿sí? Y apoyarnos con terapias más específicas y por supuesto con un equipo que esté alrededor del paciente, una red de apoyo de sus cuidadores, de sus rehabilitadores, de sus genetistas. Hay que recordar también, estaba
leyendo hace muy poquito que no encuentran la mutación en una prueba genética y descartan. No, hay que hacer completo, hay que hacer un LMPA y si no lo encontramos hay que hacer una secuenciación y hay que tratar de encontrar la máxima información posible para poder realmente darle un tratamiento a la medida a estas familias, hacer los árboles familiares y bueno, hacer uso también de las tecnologías farmacéuticas que hoy están a la vuelta de la esquina y que seguramente utilizándolas con prudencia, utilizándolas en el paciente correcto, en el momento correcto, vamos a tener los mejores resultados. Así es. Y bueno, pues también creo que empezamos a tener diferentes retos cambiando las moléculas y ya no hablando de virus específicamente, sino hablando de estos nuevos vectores que son no virales. Y creo que lo que más se está investigando en este momento son las nanopartículas, que bueno, la gente siempre dice, esto es una nanopartícula y no sabemos ni qué significa, pero nos parece como la ciencia de último momento, ¿no? Y pues sí me gustaría que si el doctor Magaña nos puede explicar qué son las nanopartículas y qué es lo que están estudiando en su laboratorio. Muchas gracias, Melania. Pues mira, creo que es obvio que de todo lo que hemos platicado, que la terapia génica es real, ¿no? O sea, que está llegando, pero también es claro que de esos 4,500, más de 4,000 clinical trials, pues tenemos en el mercado menos de una decena aprobados por la FDA. Esto es así como las tortuguitas, ¿no? ¿Por qué tantos? Y son las poquitas que llegan al final, ¿no? Pues mucho de esto es porque todo lo que es vector viral, generalmente podemos trabajar para revertir una patología tal vez en un modelo, en una cajita Petri, en células, en un cultivo primario. Podemos pasar a un modelo animal y encontramos excelentes resultados. Sin embargo, cuando vamos llegando a las fases clínicas, nos vamos a encontrar con muchas complicaciones, porque al final de cuentas, un virus tiene proteínas y un virus puede ser reconocido por el sistema inmune. Creo que ese es el mayor reto que tenemos con la terapia génica. Muchas veces las herramientas ya las tenemos. El problema es cómo lo internalizamos y cómo lo llevamos, ¿no? La respuesta de nuestro sistema inmune es mucho más eficiente de lo que creemos y responde ante esos virus. Entonces, ahora también hay que romper ese paradigma, cambiar ese paradigma a nuevas formas de internalizar ese material genético. Y eso nos está llevando a lo que tú bien dijiste, la nanotecnología, que creo que es cuando estas disciplinas, terapia génica, nanotecnología, que ahora están muy en boga, pueden unirse y pueden dirigirse hacia una directriz. Y la nanotecnología, pues son nanopartículas. Estamos hablando, si hablamos como la FDA, estamos hablando de partículas menores de 100 nanómetros. Sí, hablamos en algunas circunstancias, como se ha establecido en EMA o en algunas otras publicaciones, nos habla un poquito de un tamaño más, ¿no? A un rango de virus, aproximadamente 200, 250 nanómetros, que eso nos va a ayudar a entrar a sistema, a torrente sanguíneo y que también no nos provoque ahí un trombo que tape algún capilar, ¿no? ¿Y qué son estas nanopartículas? Pues utilizar elementos que puedan ser biodegradables y no tóxicos. Unos, tal vez los primeros que se empezaron a usar, los liposomas, ¿no? Partículas de lípidos, ahí mimetizando lo que es una membrana celular y que puede llegar a las diferentes células y se eliminan esos lípidos y entrega su carga, ¿no? Por el otro lado, las nanopartículas poliméricas, biopolímeros que se utilizan en la medicina. Ahora tenemos suturas que son autoabsorbibles y ya no tenemos que quitar los puntos. Es algo muy parecido. Son biopolímeros que van a entrar a la célula, van a tener una hidrólisis, se van a degradar y no tienen que ser tóxicos y entregan su carga. Y en ese caso, ese es el reto ahora. ¿Cómo llevar esas nanopartículas? Y vienen nuevos retos. Tejido específico, liberación controlada, ¿no? Entonces, viene un reto mayor. Ya tenemos las estructuras de las nanopartículas, pero ¿cómo hacemos que llegue a la célula que nosotros queremos? A eso se le llama funcionalización. Entonces, la nanotecnología va en dos vías.
en la terapia farmacológica. En nuestro laboratorio tenemos nanopartículas dirigidas a sistema nervioso central, que era algo que habías comentado, que había comentado también Rodrigo por ahí, cómo atravesamos esa barrera hematoencefálica. Pues ahora tenemos nanopartículas que pueden llegar y pueden entregar su carga, probablemente un fármaco. Y a la par, en el laboratorio también estamos trabajando con nanopartículas de carboximetilcelulosa, funcionalizadas con polietilenglicol, con algunos biopolímeros, tener poliestidinas o polilicinas que nos ayudan a acoplar un ácido ribonucleico o desoxirribonucleico, en este caso un interferente, que pueden entrar a la célula y pueden entregar su carga. Es más, podemos funcionalizarlas para que lleguen a núcleo y que entren a núcleo. Entonces, es un reto, creo que es uno de los principales retos, pero es una visión que se cambia y cambiamos el paradigma de los nuevos vectores, ¿no? Pasar del virus a pasar a la nanotecnología para poder internalizar algo y que esa respuesta no evadamos el sistema inmune. Por ahí decía Paul Ehrlich, ¿no? Queremos algo, misiles que lleven directamente a molécula, a una célula. O lo que estamos buscando es hacer un caballo de Troya, que no lo reconozca el sistema inmune y que podamos entregar nuestra herramienta molecular. Sí, yo creo que, bueno, todo esto nos sirve como un poco para concluir y yo nada más agregaría que así como ya vimos que el vector, que tenemos que lograr que no sea reconocido, que llegue específicamente al lugar que queremos, que no haya internalización o que no haya modificación del genoma off-target, que estemos buscando específicamente un punto, que tengamos la concentración necesaria para poder lograr una respuesta terapéutica efectiva. Creo que lo que sigue es poder mantener esta seguridad, como bien decía Rodrigo, a largo plazo y que el beneficio a largo plazo sea evidente, como nos lo presentó Jaime con el caso de atrofia muscular espinal. Y lo siguiente es que obviamente son terapias sumamente costosas y que tienen que estar accesibles. Y creo que esta es la parte en la que todos tenemos que estar trabajando, como bien lo hace Fonsalud, para tener disponibilidad y dar el acceso de estas terapias que son una realidad hoy en día en México y en el mundo y que puedan estar disponibles para los pacientes en México. Yo nuevamente les agradezco a todos la participación en este foro. Creo que nos quedan muchas más cosas que decir, pero espero que haya nuevas oportunidades para poder discutir nuevamente. Muchas gracias a todos. A ustedes. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer el apoyo a nuestro patrocinador Novartis. Continuamos con el programa.